todos y bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor. Mi nombre es Alex Ortiz, hoy acompañado para este directo de Juvenil DH Live en este miércoles por Jorge Tellez, Daniel Jiménez y David Cabero. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Buenas, Alex, ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal? Alex. ¿Me oís todo bien? ¿Sí? Perfecto. Sí, todo perfecto. Vale, pues nada, chicos, presentar un poco el programa de hoy, ¿vale? Que vamos a hablar, pues bueno, vamos a hablar de varias cositas, vamos a hablar de esa victoria de la selección sub-17 frente a Alemania en el torneo de exentos, vamos a hablar también de la cantera del Deportivo de La Coruña y vamos a hablar, bueno, pues de uno de los jóvenes talentos que está despuntando ahora mismo, que no es nada más y nada menos que Ismael Garbi. Pues si te parece, Alex, vamos a empezar un poco como de menos a más. Vamos a empezar con los más pequeños, con la selección sub-17 española, que hoy se jugaba en el último cruce del torneo amistoso que ha estado disputando desde el día 13 en Budapest. Y bueno, pues, buenísimas noticias para el conjunto de Julen Guerrero, que se marcha de este torneo amistoso con un pleno de victorias. Vamos a hablar un poco ya más del partido de hoy, que ha ganado solo por 1-0, pero bueno, al final importante la victoria. Nada, iba a decir eso, que como al final son 4 goles a favor, 0 en contra, y bueno, creo que esta especie de cuadrangular ha sido un poco para probar varios de los chicos que en este caso han formado parte de la sub-17. Ahí, viendo las alineaciones y después un tramo largo del partido, me llama la atención lo que decía Dani al principio de que al final Julen Guerrero ha acabado probando varias combinaciones y prácticamente todos los jugadores. Y es que hoy, por ejemplo, Jesús Fortea ha jugado como extremo, que hasta ahora lo habíamos visto jugar como lateral. Y no sé si como resultado del peligro que llevó en el primer partido, sobre todo ante Países Bajos, pero ha sido una de las pruebas que ha hecho el Julen. Y de ese dato del que hablan David y Dani, a mí me llama especialmente la atención los en contra. Creo que habla de un equipo que no solo defiende bien, sino que además creo que ha sabido sufrir al menos en los partidos entre Países Bajos y Portugal, cuando no tenía el partido tan de cara, y ha sido capaz no solo de aguantar resultados, sino de no encajar ningún gol. Bueno, y si os parece, podemos meternos un poco a hablar de de la cantera que nos toca hoy, ¿no? Que le hemos elegido hoy, esa cantera del Deportivo de La Coruña. Y bueno, pues hablamos un poco de su filial, ¿no? Del Deportivo Fabril, o del Fabril, como se le suele denominar. Que se encuentra enmarcado pues en la tercera división, liderando actualmente, si no estoy equivocado, ¿verdad, Jorge? La categoría. Y bueno, donde el año pasado pues llegaron a jugar playoff de ascenso, ¿no? Con su entrenador, con un histórico también, Juan Carlos Valerón. Sí, no lograron el ascenso como le pasó al primer equipo en su intento de regresar a la segunda división, pero bueno, sigue al cargo del club. Han iniciado muy bien la liga, es cierto que quedan solo 5 jornadas, si no me equivoco. No conoce la derrota todavía y en principio es un club que debería un poco... La situación del Fabril es un poco similar a la del Deportivo de La Coruña, del primer equipo, y creo que en cierto modo van de la mano. Al final creo que la situación en la que se encuentra el Deportivo de La Coruña no ayuda al filial, que ve como o los talentos que les pueden ayudar a escalar categorías, pues o los requiere el primer equipo o salen porque al final la tercera división de esa segunda B que se modificó y tal, pues quizá no sea la categoría más atractiva. Pero bueno, ahí están. En teoría, el año pasado ya se presuponía que debían subir, no lo lograron. Este año parece que van a hacerlo. Y un poco, como digo, a expensas también del primer equipo. Yo creo que al final el Depor ha entrado un poco en bucle con respecto a su situación del primer equipo y al final su planificación de la temporada depende mucho a corto plazo de rendir, porque al final ese no ascenso del año pasado y no sé si también del anterior, pues creo que te lastra muchísimo en lo que es un proyecto tan interesante como tenías de la cantera. Y nada, creo que igual que Jorge y que Dani, que al final te lastra en ese sentido lo que es la planificación desde abajo para llegar hasta arriba también.
al final es como una obsesión cuando es como muchas veces pasa con ciertos clubes, como puede pasar por ejemplo con el Zaragoza, que es un club histórico de primera división que se queda en segunda y parece que tiene buen equipo, queda tercero, no consigue subir y se queda ahí y al final te quedas y parece que nunca lo consigues y el Depor al final pasó de primera a tercera, bueno, segunda división B, que sería como la tercera división, en 2 años. Al final es un poco convulso también la forma que tiene de bajar, porque es por un lío que hay con el Fuenlabrada y el COVID, pero bueno, acaba bajando y se queda al final en esa división que es una división bastante difícil, ya que al final, aunque consigas un buen resultado durante el año, te la tienes que jugar luego en playoff a partido único y a veces llegas un pelín justo por la temporada y lo acabas pagando no subiendo. Y sobre todo al final, un poco con los fichajes que hemos comentado, te da la sensación de que al final lo importante es subir y les da igual quién le suba. O sea, en lugar de a lo mejor decir, bueno, vamos a tener paciencia y vamos a esperar otro año más, pero que subimos con chicos de la cantera, intentamos traer nombres de fuera, gente con experiencia en primera división, que saben muy bien y conocen muy bien el fútbol español, gente que conoce muy bien esta división y sabe cómo pelear. Y vamos a intentar subir y luego pues ya si estamos en segunda a lo mejor ya hay tiempo para poner a los jugadores. Pero es cierto que muchos de los jugadores que vamos a ver, que yo creo que en muchos casos, por la experiencia que han tenido, tienen nivel y hubieran tenido nivel para competir con el Depor en primera, pues no, al final no lo han hecho. Mencionaste a Bergantiños, ahora mismo forma parte de la plantilla del Depor y prácticamente de los últimos jugadores de la élite, forma parte del fútbol de élite, es el único que, como tú decías, que más se le conoce por su experiencia en el Depor. Quizá de los más llamativos, el que más llama la atención, el que mejor carrera ha hecho hasta ahora, sea Angeliño, que salió muy pronto de la cantera deportivista, se fue al Manchester City sub-18 y a partir de ahí las múltiples cesiones por equipos europeos, pero ya jugando en la élite, porque ya están en equipos como el Mallorca, como el PSV, llega al primer equipo del City, después va al Leipzig, que seguramente es donde más nombres se haya hecho en el fútbol europeo. Si no recuerdo mal, llegó a sonar incluso para el Barça en determinado momento. No recuerdo si cuando Bartomeu estaba con la cartera abierta o un poco antes, un poco después, pero llegó incluso a sonar para el Barça, ha sonado para convocatorias de la selección y es un jugador que se formó en la cantera del Depor. ¿Creéis que el Depor es más un club formador de jugadores que un club que rentabilice a esos jugadores? Está convirtiendo así, no sé si ya por tanta decisión de club como a lo mejor decisión de los propios jugadores, que al final un jugador, un chico de 17, 16, 18 años, ve el futuro y al final si ve que el proyecto del primer equipo no es bueno y está estancado, ¿para qué va a seguir? Porque la idea de un jugador juvenil, lo normal es cuando estás en una cantera tan importante como puede ser la del Depor, es estar en ese juvenil para pasar al segundo equipo y del segundo equipo al primero, a veces directamente al primer equipo desde el juvenil. Pero claro, cuando ves que a lo mejor no vas a tener oportunidades en el primer equipo y cuando pases al segundo, que es un segundo equipo que no te va a dar mucha visibilidad porque está en tercera federación, no es como si fuera un tercer equipo que estuviera en segunda federación y te pudiera dar visibilidad, mejor aprovechar y cuando consigues que te vean en juvenil, marcharte y hacer carrera en otro club. Y entre las buenas noticias un poco para el equipo es, bueno, pues esa destacada, la imagen destacada de su delantero, de Kevin Sánchez. Sí, Kevin Sánchez que ya había empezado muy bien la temporada, sus goles estaban siendo muy importantes para su equipo, porque sobre todo las primeras jornadas los resultados estaban siendo cortos. De hecho, el primer partido el Depor lo empata en casa 1 y ya digo, había empezado bien la temporada, pero un poco pasando por debajo del radar porque al Depor le estaba costando un poco.
Y hasta que llegó la jornada 5, si no me equivoco, y en el campo del Compostela, Kevin Sánchez no es que apareciese en el radar, es que prácticamente lo hizo saltar por los aires porque fue un partido en el que el Deportivo de La Coruña salió con el delantero del Fabril, del equipo filial, con Martín Ochoa, porque ese fin de semana el filial no jugaba y él por edad podía disputar ese partido. Manuel Pablo le da la titularidad, el Depor empieza ganando 0-2, pero se les complica. Y en el minuto 60 sale Kevin Sánchez y en apenas 25 minutos marca 4 goles y acaba convirtiendo un partido que se les había complicado a los blanquiazules en una cómoda victoria por 1-7. Y un poco esa actuación ha puesto más foco sobre la figura de Kevin, que ya era un delantero que lo venía haciendo muy bien. El año pasado arrasa en el juvenil B del Depor, se va por encima de los 20 goles en el juvenil B, como digo, ya prácticamente desde su llegada del Burgos. Él es un jugador burgalés que es reclutado por el Depor en 2019 y ya venía haciéndolo muy bien. Y este año, en su año de debut en la División de Honor, parece que no le afecta el cambio de categoría, el cambio de división, la subida de dificultad que se presupone. Es ahora mismo el máximo goleador no solo del grupo, sino de toda la categoría, empatado con Pablo Martínez del grupo 4, ambos con 8 goles. Y desde la primera jornada, esa que mencionaba que el Depor empata uno en casa con el Atlético Perines, no deja de marcar. Esos 4 goles en la jornada 5, le siguió otro gol este fin de semana y desde luego su racha es bastante sorprendente y veremos a ver. Creo que es uno de los grandes argumentos que tiene el Depor para competir por este grupo 1 de la División de Honor y a ver la cifra que pueda alcanzar, porque si le respetan las lesiones, podemos ver a final de año una cifra bastante llamativa de goles. Bueno, pues chicos, si no tenéis más que añadir, yo creo que podemos cerrar también este bloque bueno, pues sobre la cantera del Depor, sobre Kevin Sánchez, ¿no? Que se ha marcado ese punto diferencial. Desde aquí, pues bueno, por supuesto también le deseamos muchísima suerte en lo que queda de temporada, que queda muchísimo, va prácticamente toda. Y si os parece, podemos meternos con el último de nuestros temas, de nuestros bloques de hoy. Perdón, que es, bueno, pues nada más y nada menos que hablar de un jugador, pues también, que marca la diferencia, por así decirlo, ¿no? Esa perla, ese jugador del 2004, media punta diestro, Ismael Garbi. Sí, eso, al final es un jugador parisino y en ese sentido creo que, o sea, su carrera siempre se ha desarrollado en el PSG. Es verdad que bueno, el PSG no es un club que se caracterice por dar demasiada oportunidad a sus talentos, pero eso no quiere decir que haya ni mucho menos poco talento en sus categorías inferiores. Creo, de hecho, que además es una cantera muy potente. A lo mejor no de la más puntera a nivel o sea, en Francia, porque creo que estamos hablando de cosas muy serias, pero sí, o sea, se me vienen a la cabeza varios nombres. Y, por ejemplo, hablando en este juvenil de lo que está haciendo este juvenil del PSG en Youth League, se me vienen a la cabeza 3 nombres. Uno es Ilias Husini, otro es Zaire Emery y el tercero es Ismael Garbi. Creo que son 3 jugadores que hay que tener bastante en cuenta y que en ese sentido, que se decante por España al tercero, es una noticia muy buena para España. Pues Yo quería sí. preguntaros, es verdad que no tenemos mucha idea, porque al final la información que nos llega de él, pero ¿creéis que si es parisino, juega en el PSG, pero al final decide jugar con España, se siente tan ligado a lo mejor con lo que es el PSG? ¿O puede jugar, por ejemplo, en España? Es que ya nos aventuramos aquí a cosas de las que no tenemos ningún fundamento, ¿no? Pero Al puestos a final, imaginar. especular por especular, ¿no? Sí, Yo, la verdad que sí. Yo creo, y a lo mejor no, o sea, no te respondo directamente, pero es un poco al hilo de la pregunta. Yo creo que si en vez de jugar con España, jugara con Francia, probablemente debutaría antes con el PSG, porque al final el titular que darían la prensa francesa y lo que estaría diciendo el equipo a la afición es: un chico parisino de 18 años debuta con el PSG y juega con Francia. Claro, al final cambias eso por un chico nacido en París que juega a la selección española, debuta con el PSG. No tiene tanto impacto. Entonces, yo creo que
A mí lo que decía un poco al principio, me sorprende que en Francia no la hayan intentado convencer más para... Todavía tienen la posibilidad, pero me llama la atención que no la hayan intentado convencer porque no es muy habitual que un jugador que pase por todas las categorías inferiores del PSG, que haya nacido en París, al final se decida jugar por otra selección top, porque a lo mejor pues tenemos casos de jugadores que deciden jugar por otro país que a lo mejor no tenga tan buen nivel porque así se aseguran jugar casi toda su carrera. Pero el caso de Ismael Garbi al final yo creo que no sé si tiene ese sentimiento tan parisino. En fin, chicos, que yo creo que con esto podemos dar por concluido el programa de hoy. Bueno, muchas gracias a todos los que os habéis pasado por el chat. Muchas gracias a los que estáis siempre ahí. Al final, aprovecho para recordaros. Si estáis viéndonos en Twitch, pues bueno, recordaos que nos sigáis, que nos deis un follow, que no cuesta nada. Si tenéis la suscripción de Amazon Prime, pues que os suscribáis con Amazon Prime para ayudarnos a seguir generando contenidos. Si nos estás viendo en YouTube, pues lo mismo, que actives la campanita de las notificaciones, deis like al vídeo y lo compartáis. Y en la cajita de comentarios por aquí abajo, pues bueno, pues dudas, preguntas, sugerencias, temas propuestos, todo lo que queráis, podéis proponérnoslo para hacer diferentes bloques de programa o secciones. Y con eso estamos con vosotros. Toda la información de la liga, la categoría en juvenildivision.com y en nuestras redes @juvenildh. Jorge, Daniel, David, muchísimas gracias por estar con nosotros, conmigo y con todos los que se han pasado por el directo. Y nos vemos en el próximo directo de mañana. Adiós. Hasta mañana a todos. Adiós.